Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer Primera Tesalonicenses capítulo 5, de versículo 19 a 28. Dice: no apaguéis el espíritu, no menosprecies las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absenteos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con el ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Se pueden sentar. Título, como es la última porción de Primera de Tesalonicenses, le vamos a poner hoy como título: ¿cómo esperar al Señor? ¿Cómo esperar al Señor? Y llegamos al fin de esta primera carta a los tesalonicenses. Y no solo eso, sino también la primera carta que Pablo escribió. Esta fue la primera carta de los 13 libros o 14, si tú eres aquel que cuenta Hebreos como uno que escribió Pablo. Yo pienso que sí, pero otros tienen otras opiniones. Está bien, de los 13 o 14 libros que escribió Pablo, este fue el primero. De Corinto, ahí cuando llega a esa ciudad pagana, inspirada por el Espíritu Santo, ya habiendo estado en Tesalónica, pasado 3 sábados con ellos, haber tenido que huir de ahí, de ese lugar, llega a Corinto y ahí en ese lugar pone la pluma al papel y empieza a escribir renglón por renglón, versículo por versículo, los 61 versículos de esta carta. El tema céntrico de Primera de Tesalonicenses es muy claro. Es que Jesús va a regresar por su iglesia. ¿Lo crees? La única manera, creo yo, que tú no lo vas a creer es si tú piensas que no toda la palabra que tenemos nosotros fue inspirada por Él. Si tú no crees que toda la palabra fue escrita por hombres, inspirados por el Espíritu Santo, entonces entiendo por qué no vas a vivir esperando el regreso de Jesús. Lo entiendo. Pero ¿qué tal los demás? Porque sabes, hay algunos que no la creen toda. Y dicen, esto lo creo, esto como que no me gusta, o no, muchas veces no lo entiendo. Entonces, porque nuestra mente finita no puede razonar en algo, dice, pues, lo descarta y dice, pues es que no es verdad. Y si piensas de esa manera, entiendo por qué tú vas a decir, pues es que no creo. O sea, esto es ridículo. O sea, Pablo lo escribió más de 2000 años y todavía no regresa el Señor. Entonces no lo creo y lo puedes descartar, pero ¿qué tal los demás? Si tú crees lo que dice la Biblia y crees que Jesús va a regresar por su iglesia, entonces hoy te quiero decir cómo esperar al Señor. ¿Qué hacer mientras Él llega? Esto es esencial, creo que es vital en la vida de un creyente. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces creemos que regresa. Si yo les pregunto ahorita, ¿quién cree que regresa el Señor por su iglesia, por el creyente? Creo que tal vez todos levantemos la mano y muchas veces creemos que regresa, pero nuestras vidas no lo reflejan. Voy, porque es bueno para mí, a atribuirlo que es falta de conocimiento en lugar de plena indiferencia en nuestras vidas.
Sabes, me siento mejor si digo que es falta de conocimiento. Es mejor para mí como el pastor decir, es que la gente no vive como si regresa el Señor porque no lo sabe, no lo entiende, nunca se lo han dicho. En lugar de que algunos de ustedes plenamente estén diciendo, pues no me importa, es indiferente, que me encuentre como me encuentre. En esta carta donde nos presentó el rapto, ustedes recuerdan el rapto, la venida de Jesús por su iglesia para estar siempre con Él, lo menciona en cada uno de los 5 capítulos, lo detalla en capítulo 4 por si no estuviste con nosotros, hablando del rapto, hablando del día del Señor, el tiempo después del rescate de su iglesia, que nosotros como el rapto pensamos se inicia después de eso, de la tribulación en adelante hasta que Apocalipsis 19, donde lo derrota el Señor y lo encierra al Satanás por un tiempo. Pablo nos da en medio de todo eso, de tanta verdad, de tanta doctrina, Pablo nos da instrucciones de qué hacer mientras que Él regresa. Después de ver la primera y estamos a punto de empezar la segunda carta a los tesalonicenses, tenemos todos la responsabilidad de esperar bien mientras Él regresa. Ya no vamos a poder tener excusa después de examinar estos 2 libros. En estos últimos versículos, Pablo nos va a dar las últimas 5 exhortaciones de lo que fueron 17 exhortaciones. Recuerdan que la semana pasada les dije que en este último capítulo son 17 exhortaciones que como una escopeta, o sea, es una tras la otra, diferentes cosas que hagamos. De hecho, que se puede decir desde capítulo 4:1, donde nos dice que seamos santificados, es la voluntad de Dios, y que nos apartemos de fornicación y de lo demás, de chismear. Son más realmente de 17, pero en capítulo 5 son 17 y nos quedan 5. 2 de ellas nos va a decir qué no hacer, y luego las otras 3 nos va a decir qué hacer. Después de eso nos va a decir quién nos da el poder para esperar, porque no es fácil, todos lo sabemos. Y luego al final va a haber una despedida y lo vamos a ver de esta manera. Si tomas notas, nombre al mensaje, cómo esperar al Señor. Versículo 19 a 22 es cómo esperar. Versículo 23 a 24 es poder para esperar. Y luego 25 a 28 es la despedida o la salutación de Pablo. Entonces van a ser 3 partes: cómo esperar, poder para esperar y la despedida. Y solo despedida a darle paso a la segunda carta. Pero empezamos con cómo esperar. Véanlo conmigo, verso 19, son muy pocas palabras. No apaguéis al Espíritu. Antes de ver el significado de las palabras en este versículo, les tengo que decir que sin el Espíritu de Dios nunca vas a esperar bien. Nunca lo vas a poder lograr. Si tú estás acostumbrado a vivir tu vida de acuerdo a tus impulsos, a tus antojos, entonces va a ser súper difícil esperar al Señor con eficacia. Va a ser imposible, lo puedo decir. De hecho, vean conmigo aquí la palabra apaguéis. La palabra apaguéis significa extinguir o sofocar algo. Inmediatamente, no sé a ti, pero a mí me viene a la mente un fuego, una fogata. No apaguéis. Y para extinguir un fuego, una fogata, puedes hacer una de 2 cosas. Tal vez más. Yo pensé en 2 maneras que tú puedes apagar o extinguir a un fuego. La primera cosa es que usas algo para combatir el fuego. ¿Estás conmigo? Tomas algo para ir en contra del fuego, para apagarlo.
lo conocemos nosotros como agua, ¿no? Puedes echarle agua si tienes cuidado para echarle agua para que ya las brasas ya se mojen y ya no prendan, apagas el fuego. O le puedes echar tierra o arena o algo para tapar, se puede decir, o sofocar el fuego. Pero la otra cosa que puedes hacer, que realmente no requiere nada de ti, es esperar. Piensa en esperar. Si tú haces nada, si tú paras de alimentar el fuego, solito se va a apagar, ¿a poco no? O se va a tardar un poquito más tiempo, pero solito se va a apagar. Si tú lo dejas y te vas, pues tarde que temprano ya no va a existir. Les recuerdo, Pablo le está hablando a personas que no solamente, discúlpame, a personas, no solamente a la iglesia, a la institución. O sea, no me está hablando solo a mí, no nos está hablando a la iglesia Calvary Chapo, sino que le está hablando a personas, a individuos, a ti, lo puedo decir esta mañana. Vean rápido conmigo para confirmarles verso 27. Dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Lo menciono porque a veces podemos ser culpados por otras denominaciones o otras iglesias que tal vez no es el mismo tribu de Calvary, por nosotros apagar al Espíritu. Nos han dicho muchas veces, estamos como iglesia, como en un lugar muy raro, porque no estamos en este lado donde no creemos en los dones, donde creemos que se dieron y que ya no existen, pero tampoco estamos a este lado donde como los toman y hay una desorganización. Ahí tú haz lo que tú quieras en el Señor. Lo deseamos manejar más en medio, como el Señor pide, creo yo. Y a veces nos han dicho como Calvary que ustedes son los que apagan el Espíritu, y usan este versículo para decirnos no apaguéis el Espíritu. O nos dicen: ustedes no dejan que la gente ladre, no dejan que la gente corra, ustedes no dejan que la gente se tumbe. Entonces ellos, como lo ven todo eso como el Espíritu moviéndose, nos dicen: ustedes apagan al Espíritu ahí en esa iglesia. Pero sabes, eso no es seña de apagar al Espíritu. Al contrario, es seña de hacer las cosas en orden. ¿Sabes por qué? Porque servimos a un Dios de orden, según 1 Corintios 14, de hecho hablando de los dones espirituales. Él es un Dios de orden. Y lo menciono porque tienes que saber que esto no está necesariamente hablándome a mí como el pastor o a nosotros como iglesia, sino que a individuos. A ti, no apagues el Espíritu. No lo apagues. Ahora, tomando las formas de extinguir un fuego y aplicándolo a nuestro versículo, ¿cómo es que nosotros podemos apagar? Si nos dice que no lo hagamos, ¿cómo es que nosotros apagamos al Espíritu en nuestras vidas? Porque lo podemos aplicar a mí o a la iglesia y ya todos se salen bien, ¿verdad? Pero, no, lo tengo que personalizar. ¿Cómo aplica a ti? Pues dije que para extinguir un fuego necesitas usar algo que va en contra del fuego, ¿de acuerdo? Agua, tierra, lo demás. Y la primera cosa que me viene a la mente a mí, en esa cosa que apaga el Espíritu en nuestras vidas, es el pecado. El pecado. Créeme, lo que apaga el Espíritu en tu vida lo más rápido es el pecado. Pensé yo en la lista de Gálatas 5, te la leo, verso 17, dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. ¿Sí lo vistes? O sea, la naturaleza pecaminosa hace
lo que apaga al Espíritu, lo que es, dice aquí, lo que es contrario de lo que quiere el Espíritu, es ir en contra del fuego para apagarlo. Y luego en verso 19 te detalla cuáles son esas cosas. Dice esto: los deseos de la naturaleza pecaminosa son inmoralidad, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas, eran orgías, y otros pecados parecidos. La manera de apagar el Espíritu en tu vida es dejar que el pecado exista. Sé que 2 de Corintios capítulo 6 está hablando de los yugos desiguales, pero creo que ahí bien hace una pregunta. Dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Las tinieblas apagan la luz. El pecado extingue al Espíritu en tu vida. Aquí la primera cosa que veo que apaga el Espíritu en nuestra vida es activamente permitir que el pecado habitual exista en ti. No estoy hablando, me tengo que explicar, de simplemente pecar, porque vamos a seguir siendo pecadores. Pero estoy hablando de ese pecado que tú sabes es pecado, que Dios ya te ha traído convicción en tu vida y tú no haces nada de él, indiferente. Dices: no lo voy a atender. ¿Y qué hace ese pecado? Entra en la tiniebla, tapa la luz, extingue el fuego en tu vida. Pero 2, el Espíritu se puede apagar por no hacer nada. Así como el fuego que abandonamos cuando andamos campando en la sierra o en una fogata que tal vez tengas y que abandonas y que pronto se apaga, el Espíritu Santo en nuestra vida, sin alimentarse, también se apaga. Si tú decides recibirlo y hacer nada con él. Si tú no tomas el tiempo, y ya tenía rato sin mencionar esto, si tú no tomas el tiempo para tener comunión con Dios en su palabra, en oración, en una manera cotidiana, ¿qué crees que va a pasar? Vas a apagar al Espíritu en tu vida. O quizás no estás en un pecado habitual, quizás ni peques mucho, pero tú no alimentas eso en ti. No estás alimentando al Espíritu en ti para que crezcas en el conocimiento de quién es el Señor. Es igual que dejar aquel fuego que se extinga solo. Así es que Pablo nos dice: no apaguéis al Espíritu. Y luego verso 20 dice: no menospreciéis las profecías. Menospreciar es simplemente no tomar en cuenta. No tomes en cuenta puedes despreciar completamente a las profecías. Es decir, que no te importan. No lo recibo, dices, o no lo quiero. No quiero nada que ver con profecías porque pues no es bueno. O alguien te dijo algo y no se cumplió y dices: yo ya no lo creo. Y Pablo aquí dice: oye, no menosprecies las profecías. Y sabes, hemos sido puestos, yo creo, a la defensiva por la mal representación del nombre profeta. Hay aquellos que se llaman profetas, autoproclamados profetas. Yo soy el profeta Héctor. No lo soy, pero así lo sé, ejemplo. Y lo dicen: soy el profeta, y te lo introducen. O sea, en el 16 viene el profeta Edgar Moyer de Cancún. No, es simplemente un pastor pecador igual que tú. Pero Dios lo ha llamado a servir a la gente de Cancún y ahí está él. Pero por la mala representación del nombre profeta o por el mal uso también del don de profecía, porque es un don vivo que existe para hoy en día.
Lo entiendo. Sin embargo, Pablo nos dice que no menospreciemos el don de profecía o profecía. Pues la profecía, para darles un poquito de entendimiento, tiene dos usos. La profecía se usa o se usaba para declarar nueva revelación o para declarar la revelación completa que Dios ya dio. Antes de la finalización del Nuevo Testamento, del canón del Nuevo Testamento como lo tenemos, los profetas declaraban algo que Dios iba a hacer. Por el Espíritu fueron inspirados para escribir lo que ahora tenemos como la Biblia, el libro de Apocalipsis profético. Y Dios los inspiró a hacerlos. Pero ahora que ya tenemos este libro completo, ya jamás se le va a añadir a este libro. No hay nadie más que pueda venir y decir, ¿sabes qué? Aquí no está la carta de Héctor, entonces quiero insertarla aquí antes de Tito me gusta. Y la vamos a poner aquí, no se puede, o sea, este libro ya está completo. ¿Están de acuerdo conmigo? Completo. Ahora que ya se ha dado este libro, el Antiguo tanto como el Nuevo Testamento, un profeta moderno es aquel que te dice algo que las Escrituras ya dijeron, pero ahora es para una persona específica o para una situación específica. No te me pierdas. Es totalmente diferente. Ahora, no tenemos por qué despreciarlo. Es bueno. Si alguien va a utilizar el don de profecía, se tiene que ver algo como lo que dice 1 Corintios 14, versículo 3. Algo que edifica, algo que exhorta y que consuela al hombre. Si alguien te dice, tuve un sueño y me tienes que obedecer, o si alguien te dice, me reveló Dios esto y lo tienes que hacer, cuidado, córrele. Así es como se empiezan las sectas, donde dice el pastor o la persona, el profeta, lo que sea, Dios me ha dicho esto, tuve un sueño, una revelación nueva. Entonces nosotros todos tenemos que tomar este juguito y luego vamos a ser arrebatados por un extraterrestre y nos va a llevar a si están conmigo, ¿sabes? Eso sucedió en California hace muchos años. Y encontraron a un montón de gente muerta, todos con zapatos Nikes negros, porque aún eso les dijo, tienes que ponerte los zapatos Nikes negros. ¿Alguien se acuerda? Pasó. ¿Por qué? Porque él según tenía una profecía nueva y algo que Dios le había revelado. No es eso, el uso es para que tú edifiques o exhortes a otra persona con la palabra. ¿Sabes algo muy sencillo? Estás leyendo tu palabra y lees algo y Dios pone a una persona en tu mente. Y tú le dices, ¿sabes que estaba en mi tiempo con el Señor? Y leí esto y pensé en ti. Si es de uso para ti, recíbelo. Pero no lo tienes que hacer. Si no me obedeces, ay de ti. O sea, no se vale, eso no es. Esos tiempos ya pasaron, lo hacían los profetas de los tiempos pasados. Recuerda Jeremías, Jonás, ¿no? Va a destruir este pueblo el Señor y lo hizo, ¿no? Pero eso fue para en esos tiempos. Ahora la profecía como que toma otro rumbo. Y sé que hay gente que no está de acuerdo con lo que digo. Y ya está bien, puedes tener tu opinión. Yo leyendo la Escritura así lo veo. Es lo que yo entiendo según las Escrituras. Y por eso no lo debemos de menospreciar. En lugar de menospreciarlo, dice versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Este versículo me encanta, me gusta. Básicamente está diciendo Pablo, sé como los de Berea.
Examínenlo todos. Ustedes recuerdan la historia. Pablo, cuando huye de Tesalónica, llega a la ciudad de Berea y ahí él les compartió, como lo hacía, la palabra de Dios. Y les compartía, y ellos, ¿sabes lo que hacían? Dice la palabra que ellos día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Les tengo que decir algo. No creas todo lo que se te dice. No creas todo lo que se te dice. Así como una profecía no puede contradecir la palabra, que era como en el Antiguo Testamento sabía si un profeta era real o no. Si iba en contra de la palabra, entonces no era real la profecía y lo apedraban a esa persona. O sea, era muerte. Pero así como una profecía no puede contradecir lo que dice la Biblia, una enseñanza tampoco puede contradecir lo que dice la Biblia. Entonces, examínalo todo, retener lo bueno. Pero, si me permiten, por favor, aplicar este versículo a algo fuera de la iglesia, de lo que se habla del púlpito y tal vez más bien algo personal, creo que deberíamos de examinar todo en nuestras vidas. Estoy hablando de lo que ves en la televisión, en el cine. Estoy hablando de lo que oyes en la radio, a los lugares que frecuentas. ¿Qué estás permitiendo que entre a tu ser? ¿Agrada a Dios? O vamos a ligarlo mejor con verso 20. ¿Apaga el espíritu en tu vida, sí o no? Si tú estás viendo tinieblas, ¿qué piensas que va a hacer a tu espíritu? Hace una semana mi esposa y yo estábamos, ahorita estamos como en un tiempo donde pasamos tiempo a solas porque solo tenemos al güerito, las niñas están en Estados Unidos y ya era tarde, el güerito ya estaba dormido, lo habíamos acostado y nos acordamos, bueno, mi esposa se acordó de una película de los 80s. Esa era mi era, es cuando yo estaba viendo películas y no es que ya no las veo, ¿verdad? Pero como en esos tiempos empecé a ver películas y la pusimos solo para ver los primeros 5 minutos y apagarle. O sea, decir, ¿qué está pasando? Porque, ¿sabes? Es que pensamos los dos, esa película estaba bien padre. Y nos acordamos de ciertas cosas en ella, pero no todo. Pero sabes, en 1984, cuando salió esa película, yo no tenía verso 21 en mi mente. Yo no estaba examinando todo y reteniendo lo bueno y echando fuera lo malo. En 1984 yo no conocía al Señor, yo no filtraba todo por la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? ¿Qué permites que entre a tu cuerpo? ¿Lo examinas? Porque recuerda, estamos hablando, tema céntrico, que Jesús regresa. Entonces piensa ese lugar, lo que estás, ni el lugar, o estás en el cine, estás oyendo algo en la radio que no agrada a Dios, pero que pues te gusta bailar esa canción, entonces como que te anima, pero sabes que las palabras no son buenas, no te edifican. O estás en un lugar, te encuentras en un lugar donde sabes que si regresaba el Señor, te iba a dar vergüenza. ¿Lo harías? Eso es retener lo bueno, examinar todo y retener lo bueno. Una buena forma de apagar al espíritu en tu vida es dejar que cosas ajenas entren en ti. ¿Qué dejas entrar en ti? Yo no te puedo decir qué veas o qué no veas. Yo no te voy a decir qué tomes o qué no tomes, a dónde vayas o a dónde no vayas. A mí lo puedo decir en el futuro, me encantaba el billar. Era más o menos bueno.
pero no voy a ir a un bar a jugar. No me gusta tanto. ¿Por qué? Porque ahí hay cosas donde sé que si nomás las veo, se me van a antojar y de pronto voy a estar bailando sobre las mesas en lugar de jugar billar. Yo no te puedo decir, pero se lo dejo al Espíritu Santo porque yo tengo toda confianza que Él sí te va a decir. Lo llamamos convicción. Oh, tú sabes, cuando te pones algo delante de ti y dices, esto no le agrada a Dios, pero a mí me agrada. Y entra algo en ti, es convicción. Lo hablábamos el jueves, ¿verdad? Los varones en la escuela del ministerio, es convicción. Pero creo que verso 22 va con lo que acabo de decir. Velo, absteneos de toda especie de mal. Abstener, sabemos, es mantenerse alejado de algo. Lleva el significado de hacerlo continuamente. No es algo que solo haces una vez. Pues ya me alejé del bar, entonces ahora puedo ir no a ese, sino que a este. No, es alejarte, es abstenerte, es mantenerte alejado de algo. Y luego dice de toda especie de mal, o esa palabra especie puede ser de todo tipo o apariencia de mal. Continuamente aléjense de todo tipo y apariencia de mal. En todo tiempo, en todo tiempo. Aquí está la cosa. Tipo de mal se nos hace fácil, porque no vamos a matar. Decimos, es que si yo me alejo del mal, no mato a gente. Si no nos vamos a involucrarnos en cosas del oculto o mágicas, no estoy jugando con el aparatito, eso ni sé el nombre, la ouija. Entonces dices, pues yo me aparto del mal. Pero ¿qué tal con las cosas que aparentan el mal? Apariencia del mal puede ser algo que para ti no es malo, pero para otra persona sí. ¿Ok? Es muy importante entenderlo, porque nos autojustificamos y decimos, es que yo no hago eso, yo no hago lo otro. Vemos al pecador y decimos, es que yo no ando haciendo, pero ¿qué tal aquella cosa que para ti a lo mejor no es malo, pero para los otros sí? Cosas que se pueden considerar mal. ¿Estás dispuesto a dejar esas cosas para no tropezar a alguien? Tú puedes decidir, no, o sea, es mi derecho, adelante. O puedes decir, ¿qué tal si lo que yo publico en Facebook, o el Twitter que hago, o el Instagram de la foto de las chelas que me estoy por echar, qué tal si eso tropieza a alguien? O sea, piénsalo, solo pido que consideres lo que es alejarte de estas cosas, de especie de mal, algo que tiene la apariencia de mal. Aléjate de esas cosas. Esta viene siendo la última exhortación que nos da aquí Pablo, y no sé tú, pero de la semana pasada a esta semana, creo de tanta exhortación, 17 en total, uno puede estar en un lugar donde se queda abrumado, ¿no? Donde dice, híjole, ¿cómo voy a lograr tanta cosa? Porque son un montón. Fueron muchas cosas. Vimos la semana pasada que dice, toma en cuenta a los líderes, a tu pastor, que lo estimes, que lo ames. Yo creo que con esa sola te vas a abrumar. Por quién es el pastor, más que nada. Anima, sostiene, alienta a los débiles, los ociosos, los temerosos, vimos la semana pasada. No pagues el mal por el mal, busca lo bueno, ora siempre, gózate, da gracias al Señor. O sea, nos avienta todas estas cosas. Veo la lista y me quedo con la pregunta que tal vez tú recuerdas hacían en el Chapulín Colorado. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿Recuerdan?
Eso pensé yo. Estaba en el espíritu, ¿verdad? Pensando en el chapulín. Pensé yo en quién podrá ayudarme. Y luego, ¿qué pasa? Sale el chapulín colorado, ¿verdad? Con su, normalmente se tropieza o se cae, ¿recuerdas? Y yo. Y aquí en este caso el que nos va a ayudar no es el chapulín, sino que es el Señor. Véelo conmigo, es el segundo punto, poder para esperar. Versículo 23. Es y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra ayuda, hermano, hermana, no viene de un chapulín colorado o de una filosofía humana, porque muchas veces también acudimos a eso. Pensamos, encuentro el libro que más habla a mi situación, en lugar de buscar el libro que verdaderamente habla a tu situación. A buscar al que de veras tiene la respuesta para tu situación. El Señor. Nuestra ayuda, lo único que tiene el poder para cumplir todo lo que nos ha dicho aquí en capítulo 5 es Él. Es el Señor. Desde capítulo 4, versículo 1, donde nos dijo que nos alejemos de la fornicación, hasta lo último aquí en versículo 22, que nos apartemos de toda especie del mal. Solo Él lo puede cumplir en uno. Solo el Señor. Primera cosa que quiero que entiendas es que Él y solo Él puede, nosotros no. Quizá tú estás tratando de hacer todo en la carne. Quizá tú estás buscando solucionar tus problemas, tus situaciones en la carne. Quizás tú has visto esta lista y dices, pues yo soy alguien que pago el mal por el mal, pero no lo quiero, entonces me voy a remangar y ya no voy a pagar mal por el mal. No lo vas a lograr. No lo vas a lograr. De hecho, que si tú lo has intentado de hacer las cosas en la carne, en tus propias fuerzas, te tengo que preguntar, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Lo has logrado o sigue siendo un enredo de emociones y de fracasos en tus propias fuerzas? O sea, piénsalo, sé honesto con ti mismo. ¿Cuáles son las cosas en tu vida, en la lista que tú no estás haciendo, o lo estás haciendo en la carne y no tienes buen resultado? ¿Cómo te ha ido? Tal vez es el tiempo para entregárselo al Señor, para reenfocar tu vida. Aquí está la clave. Él lo hará en ti. Ríndete, alza tus manos. Ríndete. Para de pensar que tú puedes. Esa es una mentira del enemigo. Tú puedes. Tú tienes suficiente aquí para hacerlo. Y lo intentas y lo intentas y lo intentas solo para caer, fracasar, errar. Ríndete. Ahora fíjense en lo que Él va a hacer por nosotros. Si yo no puedo, entonces ¿a quién busco? ¿A quién le pido? A Él. Dice, el Dios de paz os santifique por completo, tanto el espíritu, alma y cuerpo, y los guardará irreprensibles. Son dos acciones, no sé si lo notaste, es que Dios va a hacer en ti. Dice que Él te va a santificar y Él te va a guardar. Es tu promesa. Te lo puedes llevar contigo hoy, puedes subrayar esas palabras y decir, esto es para mí, ponerle la fecha y caminar en esa verdad de este día en adelante. Santifique, dice que nos santifique. Ustedes lo saben, hemos visto esa palabra en este capítulo, en este libro, es apartar para un uso específico. Dios te va a santificar, quiere algo para ti, te va a apartar para usarlo, si es que tú lo dejas.
Pero no solo eso, sino que también significa limpiar externamente y purificar internamente. Me encanta eso. Santificar es limpiar externamente y purificar internamente. Cuando tú aceptaste a Jesús, cuando tú pusiste tu fe y tu confianza en Jesús, le diste, no sé si lo sabías, pero le diste tú acceso a todo tu ser. Fue o debería de haber sido un rendimiento total. Señor, me doy a ti, me entrego a ti y te doy acceso a todo mi ser. Ahora piénsalo, cuando llegas al Señor, cuando piensa en el día que tú llegaste al Señor, llegas con una alma sucia, llegas con un espíritu en rebeldía a lo espiritual y con un cuerpo manchado y tachado. Depende qué fue tu pasado, pero el que está adicto a la heroína llega con las manchas, ¿no?, de donde usó. Y llega con su cuerpo manchado y tachado al Señor, su alma sucia, su espíritu en rebeldía a lo espiritual. Así llegamos, nos habla de esas tres cosas aquí. ¿Y qué hace Dios? Dios toma tu espíritu y lo renueva. Oh, lo necesitamos. Lo renueva. Es la palabra que usó el rey David. Si sabes la historia del rey David con Betsabé, una historia de adulterio, una historia de homicidio, de muerte, de engaños, una historia fea, pero después de ensuciar a su espíritu, David con Betsabé, manchar y tachar su cuerpo con el cuerpo de una mujer ajena, después de ensuciar su alma, tu alma, ahorita lo digo, pero son los 5 sentidos. Después de todo eso, escribe Salmo 51 y en versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo único que va a reconciliar nuestro espíritu rebelde es Él. Es Él. David lo sabía. Tú no lo puedes hacer. El Señor toma tu alma, tu cuerpo, tu alma siendo lo que se identifica, como dije, con los 5 sentidos, el oír, el oler, el ver, el tocar, el probar, y lo lava, lo limpia. Igual David reconoce que no solo ensució su espíritu, sino que también llegaba y estaba manchado delante del Señor, ahí en ese mismo Salmo 51, pero ahora en el segundo versículo dice esto: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dios toma a personas que se han ensuciado por el contacto con este mundo y los santifica, los limpia y los purifica internamente, tanto externamente. Fíjense en otra cosa. Fíjense en el orden de estas 3 cosas, de espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí notaste que empieza con el espíritu? No sé si tiene significado, pero yo sé que todo fluye del espíritu. Es el espíritu primero, porque es imposible que Dios limpie tus pensamientos, Dios limpie tus caminos, limpie las cosas que a ti te agradan, que sabes que no le agrada a Él, sin primero reconciliar tu espíritu. Eso es para la persona que dice: yo quiero, Señor, que me alivies, pero no te quiero seguir. Todo empieza con el espíritu, empieza con Jesús recibiendo lo que Él hizo en la cruz por ti. Así es que no solo te santifica, sino que también te guarda. Todos somos testigos que vivir en este mundo no es fácil, ¿verdad? Es difícil. Hay muchas cosas que nos cansan y nos abruman.
Si el pecado no era divertido, pues nadie lo haría. Y por eso es que nosotros batallamos aún con él. Batallamos con ese pecado porque hay muchas cosas que nos roban paz, nos roban santidad, de lo que habla aquí Pablo. Aquí nos dice que él nos va a guardar irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Guardar es simplemente atender atentamente. O me gusta más, esa palabra indica también mantener a uno en el estado en el que está. Dios te guarda, te mantiene en el estado en el que estás. Aquí en nuestro texto nota que guardar vino después de santificar. Entonces, a la persona santificada, a la persona que dice, Señor, toma mi ser, toma mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, santifícalo, apártalo para ti. Guárdalo, Señor, límpialo. Estando en ese sentir, entonces Él mantiene en el estado de santificación a toda persona que le permite. Mi pregunta para ti es, ¿le permites? ¿Lo dejas? ¿Estás dejando que Dios te mantenga en ese estado de santidad? ¿Sabes? Sería bueno eliminar la frase yo le voy a echar ganas de nuestro vocabulario. No puedes. No le eches ganas. Se me hace interesante cuando veo a alguien que no he visto en mucho tiempo y llega aquí a la iglesia y dice, ahora sí le voy a echar ganas. Solo para, ¿sabes qué? No verlos la semana que entra. Le echaste ganas en tus fuerzas, no puedes, amigo. En estas sillas falta gente que me dijo eso. Le voy a echar ganas, pastor, ahora sí. Como que a mí me tienen que rendir cuentas, ¿no? O sea, no me lo digas a mí. Ríndete mejor a Él. Dale acceso para que Él te guarde en ese lugar de santidad. Pensé en guardar bajo su sombra. Ustedes saben el Salmo 17. Dice, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Aquí está la cosa con guardar. Mi esposa y yo lo hablábamos esta semana. Para guardarte bajo la sombra de sus alas, para guardarte como la niña de sus ojos, tienes que estar literalmente a un lado o encima de Él. ¿Estás conmigo? Lo que pasa es esto, es que diario, tal vez, oramos y decimos, Señor, guárdame, Señor, en la sombra de tus alas, protégeme solo para ir a ensuciarnos con el mundo. Señor, bendíceme. Mientras que te encuentras involucrado en una relación adúltera. O te encuentras acudiendo otra vez a las cosas que no deberías. De Dios nadie se va a burlar, ¿eh? No podemos jugar con Él. Él dice que nos va a guardar, que nos esconde bajo la sombra de sus alas, pero nosotros tenemos que darle permiso, nosotros tenemos que acercarnos a Él. Y luego dice, fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Él nos ha llamado a santidad. Él te ha llamado a santidad. Y Él es el que te va a guardar. Y eso que Él también lo hará, tienes que saber, no está escrito como un mandato. No se va a forzar en tu vida. Dios es un caballero, lo he dicho muchas veces. Así es que Él lo hará, es decir, que Él es totalmente capaz de hacerlo y lo hará, pero no como alguien que se enseñorea de ti, sino como alguien a quien tú le das acceso a tu vida. Y quiero terminar con eso, pero para terminar ya el libro, vean conmigo, solo lo voy a leer, los últimos 4 versículos. 25 dice, hermanos, orad por nosotros, es su despedida.
Saludad a todos los hermanos con el ósculo santo. Está hablando de el beso santo. Eso depende de la cultura. En Estados Unidos no se acostumbra a eso. Depende de la iglesia, pero no se acostumbra, o sea, darle la mano es lo suficiente, ¿eh? Mientras que en otras culturas se besan en los dos lados, ¿verdad? Pero dice, desen el ósculo santo, el beso santo, salúdense de esa manera. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos, hermanos. Ya lo vimos, es para ti, es personal. Dios te quiere hablar en esta carta. Y luego la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y así termina su carta Pablo. La gracia del Señor sea con ustedes. Empieza con gracia y termina con gracia. Y esta tarde quiero terminar con esto. Creo que todos en este cuarto necesitan la gracia de Dios en su vida. Jesús va a regresar pronto. No lo dudes. No vivas diciendo se tarda, tengo tiempo. Tal vez te encuentras tú en ese lugar ahorita, haciendo cosas que estás como, es que a ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Horizontal o vertical? Pablo nos habla de tener una perspectiva vertical, celestial, donde estás viendo y buscando las cosas de Dios primero. Es casi palpable la urgencia que tiene aquí Pablo en esta carta. Jesús regresa pronto. Fiel es el que los llama. Dice, y Él también lo hará. Él te ha llamado a vivir una vida vertical. Nos ha llamado como iglesia, Calvary, Guanajuato, a vivir una vida vertical. Y creo que si tienes más de 10 años de vida, creo que ya te has dado cuenta que este mundo es cruel. Creo que ya te has dado cuenta que este mundo es injusto. Te has dado cuenta que cada quien hace lo que bien le parece, ¿a poco no? ¿A quién vas a seguir? ¿A quién te quieres parecer? ¿Al mundo o a Jesús? Dios quiere hacer algo nuevo en ti. ¿Lo dejas? Dios quiere que tengas una perspectiva vertical. Ahora te recuerdo, porque eso puede traer condenación a la persona que no está caminando con el Señor. Pero te tengo que recordar que nunca importa cómo empiezas, sino cómo terminas. Entonces, ahorita puedes estar viviendo en rebeldía al Señor, haciendo cosas que solo te parecen a ti bien. Y veo cosas y escucho cosas y voy a lugares y como cosas y todo lo que te agrada a ti y no al Señor. Pero hoy puedes empezar de nuevo. Hoy puedes poner las manos arriba y decir, Señor, me rindo a ti. Ayúdame, Señor, ya lo intenté en mis fuerzas y no puedo. ¿Quieres empezar de nuevo? ¿Quieres ceder el control de tu vida a Él? Hoy lo puedes hacer. De hecho, vamos a